Doctor José Manuel Viudes. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo no sé? Bien, buen día, muy bien. doctor, bien. Hoy es un día cálido, digamos, no tenemos la situación de la ola fría que tuvimos hace una semana atrás, pero va a volver el frío y en esta época hay un montón de problemas de infecciosos respiratorios, por ejemplo el virus sincicial respiratorio, están las neumonías, están las pulmonías, está todo esto, la gripe y las complicaciones del COVID, ¿no? De esto queremos hablar un poquito, doctor Viudes, porque hay mucha gente que está sufriendo también lo que se llama COVID largo y, bueno, en la época invernal es el problema de muchísimos formoseños, sobre todo de edad o muy chiquitos, bebés o viejos, que son las víctimas principales de esta época, ¿no? Sí, primero comenzando con la gripe. De hecho, yo estoy cursando una gripe por H1N1, así que soy un buen ejemplo para que la gente se cuide. Yo, a pesar de haberme vacunado, que es lo que recomiendo, ¿no? Todos los mayores de 60 años deberían vacunarse, o los que tienen alguna enfermedad previa, o los menores de 2 años, o todas las embarazadas. A pesar de estar vacunado, seguramente estando en contacto con tantos pacientes estas últimas 2 semanas con mucha gripe, sobre todo el H1N1, que es la famosa gripe del 2009, no sé si se acuerdan, sí, que fue la primera pequeña pandemia que produjo mucha mortalidad. Ahí salió la droga famosa oseltamivir, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bueno, estamos volviendo a usar el oseltamivir en Buenos Aires, sobre todo en casos graves, estamos viendo casos graves, sobre todo embarazadas y pacientes de riesgo, están haciendo neumonías graves, y la verdad que estamos muy preocupados. Y sí, le aprovecho su medio para decirle que la gente debería volver a usar barbijo en los lugares cerrados, y los pacientes que tengan síntomas de resfrío, por generosidad con el próximo, deberían usar barbijo cuando van al trabajo y avisar que están con síntomas para que los demás mantengan la distancia. Y lo más importante que estamos perdiendo, porque nos olvidamos un poco de eso, es el aireamiento de los ambientes, o sea, 2 ventanas contrapuestas o un ventilador que distribuya el aire, ¿no? A ver, me gustaría guiar un poquito a la gente que nos está escuchando de que la misma enfermedad, aparentemente con los mismos síntomas, puede tener distintos orígenes, ¿no? Podemos estar cursando una simple gripe, podemos estar cursando una neumonía, una situación vinculada al COVID. ¿Cómo distinguir? ¿Qué actitud tenemos que tomar cuando nos enfermamos con algún problema respiratorio y nos empezamos a preocupar? A ver, ¿qué recomienda, doctor? Bien, muy buena pregunta, porque la ANMAT acaba de sacar un nuevo hisopado, un nuevo test que puede discriminar entre COVID, H1N1, o sea, gripe A, gripe B y sincicial. Lo que mi recomendación es que ante los síntomas, que son muy parecidos, es muy difícil de poder diferenciar, y encima de esto le sumo otra cosa más que ya me pasó con un paciente. No se olviden que cuando la temperatura no baje por debajo de 10 grados, todavía seguimos teniendo dengue y chikungunya. Ah, sí. Y hemos tenido casos de dengue y chikungunya la semana pasada, y mucho dengue. Recuerden que batimos el récord histórico de la Argentina, 60 muertos por dengue y 1 millón de infectados. Entonces, mientras la temperatura no baje de 10 grados, que es lo que quiero que le quede grabado a la gente, nosotros deberíamos cuidarnos de 6 a 10 de la mañana, y para que le quede una mnemotecnia fácil de recordar, de 6 a 10 de la noche, o sea, de 18 a 22, pero la mnemotecnia es de 6 a 10, de 6 a 10, uno debería cuidarse del dengue. Formosa está haciendo mucho calor para que sea este invierno, es muy cálido, y los síntomas son muy parecidos a la gripe al comienzo, son dolores musculares y fiebre, y luego, bueno, sí, sobreviene en la gripe el dolor de garganta y las secreciones, que ahí sí no hay diferencia entre el COVID y la gripe.
y en cambio el dengue produce más dolores musculares y el chikungunya produce sobre todo edemas en miembros inferiores y muchos problemas para caminar. Pero tenemos todas esas patologías juntas, así que mi consejo, porque el pronóstico cambia drásticamente si el diagnóstico es hecho precozmente, es que todo paciente que tenga fiebre, más de 37,5 auxilar, y se sienta mal, debería primero aislarse, es muy importante para no contagiar incluso a los convivientes de la casa, y segundo, concurrir al médico porque hay cosas nuevas que aprendimos gracias al COVID, que es, por ejemplo, la dexametasona en el COVID cambió la evolución de la enfermedad, el oseltamivir en la H1 cambió la evolución de la enfermedad, y la hiperhidratación cambió la evolución del dengue y chikungunya. O sea que realmente vale la pena hacer el diagnóstico diferencial y la consulta precoz. Claro, es decir, no hay remedios que sirvan para todos al mismo tiempo. Hay que, cuanto mejor, cuanto antes sepamos qué tenemos, más preciso y más oportuno va a ser el medicamento que necesita esa enfermedad. Sí, y una cosa interesante que usted dijo al comienzo, me parece muy interesante, lo que estamos viendo, ese famoso long COVID o COVID largo, sí. Inclusive ayer se publicó un trabajo científico en la revista Nature que incluso produjo disminución de la formación de espermatozoides y de su funcionamiento. O sea, incluso tiene problemas reproductivos en pacientes que pudieron hacer el estudio porque fueron 37 pacientes que dejaron una muestra de semen por algún tipo de estudio que querían hacerse antes de tener COVID, se contó la cantidad de espermatozoides que tenía y la velocidad que tenía el movimiento, o sea, la actividad del espermatozoide, y después de haber sufrido COVID leve, se volvió a testear eso y el 100% redujo un 20% el número de espermatozoides y la velocidad de los espermatozoides. O sea, todavía estamos comenzando a conocer todos los efectos que nos va a dejar el COVID. Todavía tenemos COVID, de hecho salió un artículo ayer en la revista New England de que en Estados Unidos hay una nueva variante que todavía no sabemos cómo va a ser, no creemos que sea grave porque tenemos buenas vacunas, pero ya Moderna le pidió a la FDA de Estados Unidos que le autorice fabricar nuevas vacunas. Ya tenemos las bivalentes, que son totalmente nuevas a las anteriores, que en Formosa llegaron a partir de enero, que todos deberíamos tener por lo menos una dosis, ideal 2 dosis separadas por 6 meses, los mayores de 50, pero encima ahora estamos hablando de cambiar una nueva vacuna para evitar el contagio del COVID. Qué bárbaro, qué bárbaro. Realmente estamos aprendiendo qué consecuencias está teniendo el COVID, ¿no? Hay gente, a ver, mi hermano es cardiólogo y me decía, no podés imaginar la cantidad de enfermos que yo atendía antes del COVID y cómo sus síntomas cambiaron y cómo afectó su cuadro clínico haber tenido COVID, de largo aliento, es decir, cómo le cambió, por ejemplo, gente que no era hipertensa y ahora tiene presión alta después de haber tenido COVID y ya le quedó para siempre. Claro, claro. Y una cosa interesante que pasó del COVID, que está muy en boga, que ustedes lo habrán escuchado, y si cuando tienen otro día hablamos de esto, porque estoy muy ensimismado en este tema y estudiando mucho hace ya 2 meses, lo que aprendimos del COVID, y fueron los ingleses los primeros que se dieron cuenta, ellos vieron que el primer evento de COVID, o sea, 2020, el invierno 2020, los pacientes que peor les fueron los que tenían obesidad, ¿sí? Sí. Entonces hicieron un estudio y demostraron que la obesidad produce inflamación y la inflamación produce inmunosupresión. Ese verano Londres dio un premio al que al final del verano bajaba 5 kilos, le da un premio económico. Fueron los pioneros en esto, empezamos a investigar, todo el mundo empezó a investigar, y ahí es que ahora se calcula que para el 2024 van a haber aproximadamente 6 drogas que hacen bajar de peso a las personas y que cuyo promedio de bajada de peso es el 25% en un año, y eso no fue casual, fue porque nosotros encontramos que el mayor factor de riesgo para que te vaya mal con el COVID o con una gripe o con cualquier otra patología infecciosa es ser obeso, porque uno tiene una inflamación previa y las virosis, sobre todo las virosis, no las bacterias, y eso es lo que aprendimos con el COVID, son súper inflamatorias y entonces inflaman el cuerpo sobre una inflamación previa. Y para que la gente entienda, que me pregunta tanto, ¿qué significa inflamación? Inflamación significa envejecimiento de las arterias. Envejecimiento de las arterias significa envejecer. De hecho, hay un dicho en gerontología que nosotros decimos, uno puede ser un adulto mayor, pero si no está inflamado, no envejeció. Bueno, es muy interesante que la gente sepa
que la obesidad ya no es negociable, pero no por lo estético, sino porque van a haber más virosis, vamos a tener más infecciones virales y la obesidad va a seguir siendo un factor de riesgo altísimo para que tengamos eventos cardiovasculares y neurológicos sobre todo. Qué importante lo que decís, José Manuel, porque si hay algo que realmente es una epidemia en Formosa es la obesidad, ¿no? Con todo lo que eso trae, porque hay problemas de alimentación, hay alimentos, digamos, más baratos que otros, la gente los consume en abundancia, los hidratos de carbono, las grasas, los aceites, y eso hace que la gente tenga obesidad. Y en la obesidad viene de la mano un montón de cosas, la diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos diabéticos tenemos en Formosa mal atendidos, mal cuidados, y que ha producido muchísimas víctimas en la época de pandemia? Sí, fíjese que la única persona que falleció de famoso hongo negro, que es la mucormicosis, fue lamentablemente un paciente formoseño que tenía diabetes. O sea, claramente la diabetes es un factor de inmunosupresión y cambia la mortalidad. Y aprovecho para dar un anuncio parroquial. Nosotros vamos a dar una charla gratuita a la comunidad el 8 de julio en el grupo CREO, pueden googlearlo, CREO así como suena, CREO, CREO, una endocrinóloga, nutricionista y yo vamos a hablar sobre los nuevos fármacos para bajar de peso, pero sobre todo vamos a hablar de lo que significa una vida saludable. O sea, existen los fármacos, pero recordemos que los fármacos son un atajo, no son el camino real, pero pueden ser una ayuda para tomar la decisión y bajar de peso, es muy, muy importante. Buenísimo, buenísimo, porque es un enfoque que siempre el tema de la obesidad, del sobrepeso, se vio del lado de la estética, ¿no? Lucir mejor, aparentar mejor. Pero ahora vos me estás diciendo, ojo, esto es una condición de vida para tener una mejor calidad de vida y para tener una vida saludable. Sí, y hay una cosa interesante que yo le digo a mis pacientes, hay pacientes que son aparentemente flacos, pero están inflamados y van a envejecer. Y hay pacientes que aparentemente son gorditos, pero son de tamaño grande corporal, y hacen deporte, hacen una vida saludable, tienen una microbiota bien abastecida por la nutrición y no están inflamados. Por eso la charla que queremos dar es, perdón, sobre lo que es una dieta saludable y lo que es no estar inflamado. La palabra sería eso, ¿no? Ya sabemos que... Y una cosa interesante que la gente no sabe, la inflamación que produce la obesidad está relacionada con más de 11 cánceres distintos. O sea que la inflamación no solamente envejece las arterias, sino también predispone a las células tumorales a producir cáncer. Bueno, realmente muy importante escuchar, informarse, leer, consultar, tenemos que ponernos al día con todo esto, y esto también fue acelerado por la pandemia, es decir, el COVID nos impulsó a la ciencia a hacer investigaciones que permitieron detectar un montón de cosas que antes se sospechaba, se tenía indicios, pero ahora quedó claramente demostrado. Sí, la verdad que para mí el COVID va a mejorar claramente la medicina y sobre todo en eso. Nosotros antes decíamos esto, y ustedes lo van a recordar, que los adultos mayores eran inmunosuprimidos y cuando uno revisaba las células de los adultos mayores de 65, las células eran igual de buenas que la de los jóvenes y en la misma cantidad. Sin embargo, no eran tan eficaces contra por ejemplo, para fabricar anticuerpos cuando le poníamos la vacuna del neumococo. Por eso decimos que a los adultos mayores, después de los 70 años, no habría que ponerle más vacunas de neumococo. Pero después aprendimos que en realidad no es la vejez, sino la inflamación crónica que tuvieron ellos a lo largo de su vida, que obviamente es algo acumulativo. Sí, es como una caja de ahorro que uno fue dejando platita y llega al final de su vida con esa platita es negativa, o sea, es un montón de inflamación que fue guardando, muchos asados, vida sedentaria, fumar, tomar alcohol, y eso produce que el adulto mayor sea inmunosuprimido, pero no por edad, sino por inflamación. Por eso en Formosa, si ustedes recuerdan, lamentablemente fallecieron muchos jóvenes de 50, 40 años y muchos adultos mayores no. Bueno, la diferencia seguro, ¿no? Por lo menos en los 5 casos que yo recuerdo, tiene que ver con la inflamación que ellos tenían previamente. El estilo de vida, sí.
el estilo de vida. Ujú. Ya no se puede negociar eso. O sea, como usted decía, ya no se trata de algo estético, por eso yo voy a dar la clase. Yo soy especialista en medicina interna y gerontología y no tengo nada que ver con la estética, ni estoy a favor de nada de lo que sea quirúrgico estético, pero sí estoy a favor de que la gente viva más años como gerontólogo y sin lugar a dudas, el secreto es estar desinflamado y ser felices. Ese es el secreto para llegar a la longevidad sana, digamos. José Manuel, muchísimas gracias. Como siempre es un placer hablar con vos y siempre me queda esa idea del formoseño que se fue, que tiene éxito en otro lado, pero que nunca termina de desengancharse con Formosa. Vos sos un tipo que siguió atendiendo formoseños, siguió vinculado a la provincia, tenés un montón de pacientes a la distancia que seguís a través de internet y eso es algo para agradecer y para valorar. Bueno, muchas gracias, es un placer hablar siempre con ustedes.